buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Hoy martes 6 de octubre comenzamos a vivir la quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria hasta el 9 de octubre con muchísimas actividades para ustedes. Así que no se olviden de visitar todos los sectores de nuestras plataformas web www.expoposadasciudaduniversitaria.com.ar. En esta oportunidad nos acompañan el equipo de la Consejería de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM con la charla Soy más que un cuerpo. Sean todos bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Como ya nos presentaba Agustín, somos parte del equipo de la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Humanidades, acompañando un año más a esta expo de Posada Ciudad Universitaria. Voy a pasar un pequeño power. Ahí está. Bueno, comentarles un poco que el espacio de la consejería, como ya veníamos diciendo, venimos participando desde el inicio también de esta expo, hace 5 años, y bueno, hoy nos toca, ¿no es cierto?, acompañar desde otro formato, que es a través de la plataforma virtual, considerando también el contexto que estamos viviendo, pero nos parecía importante seguir acompañando a esta actividad de la agencia universitaria. En principio vamos a comentarles un poco de qué se trata este espacio de la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos, que cuenta con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, sobre todo para aquellos aspirantes, ¿no es cierto?, que luego elijan cursar alguna carrera universitaria dentro de nuestra institución, que sepan que cuentan con este espacio, que está a disposición de los estudiantes y de todos los actores institucionales. Hoy también nos toca ir acompañando todas las demandas y todas las situaciones que aparecen desde las plataformas virtuales, de la virtualidad. Y bueno, comentarles un poco que la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos constituye un dispositivo de atención que implica el asesoramiento y capacitación personalizado y grupal con el objetivo de acompañar a las personas en la toma de decisiones autónomas sobre la salud sexual y reproductiva. Todas las acciones que nosotros realizamos en el marco o desde el espacio de la consejería se enmarcan en la ley número 25.673, la cual crea el Programa Nacional de Educación de Salud Sexual y Procreación Responsable, y donde uno de los objetivos principales que tiene el espacio de la consejería tiene que ver con el promover el acceso a una salud sexual y reproductiva de manera responsable, plena y saludable desde una perspectiva integral, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una perspectiva integral es alejarnos un poco o no considerar solamente esta perspectiva biologicista o médico-hegemónica que siempre estuvo atravesada cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva. Seguramente aquellos docentes que accedan, ¿no es cierto?, o que participen de este espacio, recordarán, digamos, su forma o las maneras en que por ahí fueron formados en el nivel secundario, ¿no? Y siempre por ahí estaba atravesado desde una perspectiva más biologicista o médico-hegemónica. Cuando nosotros hablamos de una perspectiva integral, nos basamos por ahí desde 3 aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, la diversidad y el género, ¿sí? Justamente con este objetivo de poder pensar a la persona, ¿no?, a ese sujeto, en el cual atraviesen un montón de otras situaciones que hacen, ¿no?, a la integralidad de la vida sexual o de la sexualidad de las personas, ¿sí? Paso la palabra a mi compañera, Alicia. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos, para todas. La verdad agradecemos este espacio. Como decía Adriana recién, mi nombre es Alicia. Adriana es colega también del trabajo social. Nosotros somos parte de un equipo que viene desarrollando estos espacios de capacitación. Hemos participado de la Expo Universitaria.
el cual nos parece un ámbito muy propicio para compartir estos temas que son importantes, que son inherentes a las personas, a los seres humanos, a todos en general. Por ello, decimos, digamos, la importancia de abordarlos, de volver a charlarlos. Seguramente van a haber nuevos interrogantes, van a haber nuevas inquietudes. Para ello, como decía Adriana, nosotros somos un equipo que funciona en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en la cual ustedes pueden acercarse y consultar sus dudas, sus inquietudes, para que podamos conversar, charlar. Es un espacio abierto y participativo con ese fin, digamos, de trabajar estos temas, de seguir conversando, y fundamentalmente con el objetivo de lograr, digamos, condiciones iguales de bienestar, de posibilidades de atender nuestra salud sexual, que debe ser libre, respetuosa, sin discriminación y sin violencia. En este marco, y continuando con lo que decía Adriana, quería decirles, ella hablaba de los tópicos fundamentales en los cuales se inscriben nuestras actividades en el marco de la ley, y hay un paraguas, un marco general en el cual, digamos, recién decía, se inscriben o se imprimen nuestras acciones que tienen que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos nos ponen en condiciones iguales a todas las personas, sin distinción ninguna, en este caso particularmente, vinculada a su orientación sexual, a su identidad de género, o a sus, digamos, condiciones físicas, que también tiene que ver, digamos, con estos dos tópicos, la sexualidad en su integralidad y estos modos de mostrar nuestra sexualidad que puede ser, digamos, a partir de esta visualización en los cuerpos, que debe ser de modo libre, igualitario, sin discriminación y violencia, como decía recién. Entonces, en este marco de los derechos humanos, el desarrollar plenamente y libremente los derechos sexuales es un derecho. Y desde ese lugar, todos, todas estamos obligados y obligadas como ciudadanos argentinos a, digamos, promover condiciones de bienestar para todos y todas en tanto derechos sexuales. Cuando hablamos de los derechos sexuales, hablamos de esta posibilidad de recibir educación sexual que nos permite contar con la información necesaria, veraz, confiable, científica, que posibilite esta sexualidad, como decía antes, libre, respetuosa, sin violencia, sin discriminación. Y una herramienta fundamental es la educación. Y en este sentido, digamos, que decíamos recién, los derechos humanos, se atraviesan otros tópicos que tienen que ver el género, que es otro concepto en el cual, de alguna manera, se construye a partir de matrices culturales y sociales que definen roles, modos, formas de mostrar nuestra sexualidad, que van moldeando, si se quiere, nuestros modos de hacer y de expresar nuestra sexualidad. Otro tópico fundamental que tiene que ver con los derechos sexuales y que actualmente se viene conversando, se viene, digamos, compartiendo ideas, saberes, experiencias en diferentes espacios de capacitación, de intercambios, de debate, de discusiones, que es la diversidad. Esto de entender la sexualidad en el marco, desde el enfoque de los derechos humanos que nos iguala a todos, pero que a su vez cada uno es distinto, es diverso. Y en este sentido debiéramos generar condiciones iguales para que todos los diversos, las diversas, podamos interactuar libremente y podamos ejercer nuestra sexualidad de modo libre. Entonces, en este sentido, todos somos diversos porque, como decía, somos únicos y tenemos nuestra forma única de desarrollar nuestra sexualidad, de manifestar la sexualidad y fundamentalmente desde el marco de los derechos humanos todos somos iguales.
Y en esta, digamos, en esta triangulación de conceptos aparece lo del género, que son todas las matrices culturales, sociales, que refieren a nuestro comportamiento social referido a la sexualidad. Y en este sentido, ampliando, digamos, el concepto de diversidad y de derechos humanos y género, podemos explayarnos o profundizar algunos conceptos vinculantes que tienen que ver con el sexo biológico, que refiere a las características biológicas de las personas, que, digamos, son las características físicas, genitales, en varones los penes, en las mujeres las vaginas, las hormonas, todo el componente biológico de los cuerpos que de alguna manera nos definen o machos o hembras. Desde la ciencia, desde, digamos, la medicina, que de alguna manera certifica biológicamente la constitución de nuestros cuerpos, nos definen, digamos, a partir de estas características biológicas como machos o hembras. Otro concepto vinculante a la sexualidad y que es fundamental que conversemos, que charlemos, que son construcciones sociales, que son de alguna manera los comportamientos que vamos aprendiendo a cómo ser mujeres o varones, o a cómo se construye, mejor dicho, lo femenino y lo masculino, que se refiere a vincular los comportamientos sociales, de cómo interactuar, cómo vestirse, cómo, si se quiere, desarrollarse como persona, esto de ser femenino o masculino, que tiene como base el sexo biológico. Es por ello que nosotros, nosotras, aprendimos socialmente a comportarnos como femeninos o como masculinos. Como decía antes, estos comportamientos sociales que tienen una base biológica. Y es así que a medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos aprendiendo estos modos sociales de ser femeninos o masculinos. La identidad de género, que es otro concepto que es importante que lo charlemos, que lo conversemos, que sigamos trabajando, cuáles son nuestras ideas, nuestras representaciones, que refieren a cómo se sienten las personas en relación a su, digamos, su manifestación, digamos, como persona, en tanto su sexualidad. Y en este sentido es importante también dejar en claro que las personas pueden tener una identidad de género independientemente de su sexo asignado al nacer. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, no necesariamente estas construcciones sociales, culturales, de lo femenino y lo masculino, se pueden, digamos, desarrollar desde ese lugar, con esta construcción de identidad de género vinculado a que si son machos se comporten como masculinos y si son hembras se comporten como femeninas. Allí, digamos, conceptualmente decimos es una identidad de género, pero aparece, digamos, este concepto en el cual nos ubica a pensar a la persona en forma libre, plena, en tanto modo de expresarse su sexualidad. Y en este sentido aparece este concepto de la expresión de género, en el cual, digamos, conocemos a las personas por su forma de vestirse, por su forma de interactuar, por sus acciones, cómo se comporta, cómo, digamos, interactúa con otras personas, a partir de esa expresión de género, que no necesariamente, como decía, tiene que ver con esta asignación socialmente que se nos ha, digamos, definido de hembras como femeninas, como decía antes, y machos como masculinos. Aquí aparece, digamos, esta posibilidad de expresión que podemos distinguir
a otras personas con otras expresiones de género. Por ejemplo, cuando conocemos algunas personas que se vistan que tengan algunas características, si se quiere decir, en la forma de cómo mostrar los cuerpos, cómo vestirse, cómo interactúan, cómo se comportan, que no necesariamente va a coincidir con el sexo asignado. Y en ese caso podemos hablar, por ejemplo, las personas que les decía antes, que son diversas, ¿sí? Entonces allí venimos como a romper estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son estas formas aprendidas de esperar de que si son hembras, se comportan como femeninas, por lo tanto son dóciles, son frágiles, son sensibles. Entonces se le asigna, digamos, formas estereotipadas a las personas según su sexo, ¿sí? Y allí se construye el género y se espera socialmente que ese género tenga ciertas expresiones que coincidan con el sexo, ¿sí? Cuando aparecen estas nuevas, digamos, formas de expresiones de género y formas de expresiones de la sexualidad de las personas, pueden, de alguna manera, generar algunas resistencias socialmente. Se puede, lo que decía anteriormente, se pueden generar actitudes de discriminación, de violencia, por no aceptar lo distinto, lo diferente, lo que no conozco hasta aquí. Pero como decíamos antes con Adriana, esto es lo que tenemos que empezar a conversar y charlar, lo que vivimos como sociedad en el marco de los derechos humanos, donde todos somos diferentes y no debiéramos vivir ninguna situación de discriminación por condiciones de identidad de género, de expresión de género o de identidad o de orientación sexual, que es uno de los conceptos que también queríamos conversar con ustedes, que refiere a esta atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual con otras personas. Que esa orientación sexual no necesariamente, como les decía antes, por estos aprendizajes sociales van a ser una atracción con el sexo opuesto, que es por ahí lo que más conocemos, lo que aprendimos, que son las relaciones heterosexuales. También puede darse esta atracción con personas del mismo sexo, como pueden ser lesbianas, gays. También se pueden dar, digamos, estas atracciones con, digamos, con personas del otro sexo, o que tengamos, digamos, una orientación sexual que esté orientado, digamos, a personas del mismo sexo, y a su vez también tengamos esa atracción con personas de distintos sexos. Entonces, repasando un poquito, estos conceptos tienen que ver con la sexualidad, que seguramente ya lo habrán escuchado, ya son conocidos por ustedes. Nosotros queríamos hoy volver a profundizar nuevamente para volver a charlar, porque son importantes que sigamos conversando, que sigamos reflexionando sobre los mismos. Y en este sentido, vamos a compartir también algunos conceptos más que está vinculado a la identidad de género, que les decía antes, que son estos comportamientos sociales, de lo esperado acerca de lo femenino y lo masculino, vinculado a la base biológica de una persona, de su sexo al nacer, asignado, digamos, al nacer, y allí aparece lo femenino, que ya les había comentado, que es cuando coincide el sexo hembra con comportamiento social femenino. Algunas características ya les mencioné, como esto de la sensibilidad, la fragilidad, etc. Después también lo masculino, que le decía que está vinculado a la base biológica de ser macho
y por lo tanto deben ser masculinos, fuertes, los hombres no lloran, y muchas otras características más que se le asigna socialmente a lo esperado a los machos. Y aquí aparece un concepto nuevo que es el queer, que digamos refiere a cuando la identidad de género coincide con el sexo asignado a nacer y las características de comportamiento social de esa persona. Digamos, por ejemplo, un macho que es fuerte, que no llora, que toma decisiones, que participa del espacio público, que juega a deportes que son de varones, que desarrollan actividades sociales, digamos, esperadas socialmente para varones, y coincide el sexo con este comportamiento social esperado. Y lo mismo para las mujeres, digamos, en este caso las hembras y las femeninas, que ese concepto se denomina cisgénero, ¿sí? Conceptualmente se denomina cisgénero. En ese caso se denomina a estas personas que coinciden el sexo con estas características sociales, culturales esperadas por la sociedad. Y el transgénero es cuando no necesariamente coincide, digamos, el sexo con estas características sociales esperadas. Por ejemplo, una persona que es de sexo macho y su cuerpo lo visualiza con formas de vestir, por ejemplo, de una femenina, ¿sí? O el modo de interactuar, el lenguaje, sus gestos, sus características, sus modos de expresarse difieren con la base biológica, digamos, asignada al nacer. Entonces, en ese caso, es el concepto de la identidad de género es transgénero. Después las expresiones de género, volvemos un poquito a profundizar lo que decía recién, está el femenino, el masculino y la andrógina, que tiene que ver, digamos, cuando, y está vinculado con lo que decía queer recién, digamos, cuando no coincide necesariamente digamos, la base biológica del sexo de la persona asignado al nacer con su manifestación o su presentación social, digamos, su comportamiento social, estas características sociales, su modo de hacer, de presentarse, de hacer su sexualidad. Otro de los conceptos tiene que ver con las orientaciones sexuales, lo que le hacía referencia a la atracción física, erótica, espiritual, afectiva con otras personas, que podemos diferenciarlas como lesbianas, cuando hay una atracción entre mujeres, por ejemplo, gays, entre varones, bisexuales, cuando hay una atracción sexual entre personas del mismo sexo, y así también personas de diferentes sexos, son bisexuales, pansexuales, cuando en realidad, digamos, hay una atracción sexual por otras personas sin distinción de sus características biológicas, es indistinto, digamos, siente esa atracción por la persona, por, digamos, su comportamiento, por su forma de ser, por, digamos, las características de esa persona, de cómo se desenvuelve y cómo interactúa con ella, no necesariamente con rasgos o cuestiones biológicas o netamente, digamos, biológicas, como le decía antes. Transexual, tiene que ver, digamos, con el vínculo, con el afecto, con la relación interpersonal que se pueda realizar. Y heterosexual es, digamos, la que por ahí más se conoce, que tiene que ver con la atracción sexual de dos personas de sexos diferentes. Y finalmente tenemos, digamos, digamos, las cuestiones físicas que ya habíamos mencionado, vinculado a la sexualidad, que tiene que ver cómo se manifiesta, cómo se muestran los cuerpos físicamente. Al momento de nacer se nos asigna, digamos, el sexo macho, hembra.
que tiene que ver con las características biológicas de los cuerpos, y puede, digamos, surgir también esta posibilidad de que hubieran personas intersexuales. ¿Eso qué significa? Que podrían llegar a tener características biológicas de ambos sexos, tanto, digamos, macho y hembra. Son características biológicas que tienen las personas, pueden tener las personas al momento de nacer, en el cual también nuestro país ha avanzado muchísimo en respetar estas características biológicas que corresponden a los derechos humanos, para que se le respete al momento de nacer, porque sabemos que aquí aparece la decisión de adultos que muchas veces quizás puedan decidir por estos niños y realizar intervenciones quirúrgicas, médicas, para alterar o, si se quiere, digamos, tomar decisiones sobre los cuerpos de estas personas, y allí estamos vulnerando los derechos de la libertad que hablábamos antes, para una sexualidad libre, plena, saludable, respetuosa, sin discriminación, sin violencias. Bueno, esto es sintéticamente, digamos, por ahí algunos conceptos. Ahí sigue Adri compartiendo los temas que tenemos para hoy con ustedes. Sí, sumado un poco a lo que nos venía contando Alicia, y si podemos o visualizar esta imagen, que me parece que es muy, muy gráfico, podemos ver de qué manera todas estas situaciones atraviesan a la persona, ¿sí? Todos y todas tenemos una identidad de género con la cual nos identificamos, la cual puede coincidir o no con nuestro sexo biológico. Todos tenemos una orientación sexual y todos tenemos una manera de expresar este género, ¿sí? Lo que por ahí nosotros venimos también a discutir o a empezar a plantear, que por ahí sumado lo que venía diciendo Alicia, justamente cuáles son estos roles, estos estereotipos por ahí que aparecen asignados a la cuestión del género femenino masculino, y por ahí romper un poco con esta heteronorma también, ¿no es cierto?, en cuanto a la orientación sexual, y a esta idea también de el cisgénero, que es lo que por ahí es lo que más está naturalizado o lo que más está establecido, ¿no? Si bien en los últimos tiempos muchas de estas cuestiones se vienen discutiendo, se viene hablando, es necesario siempre ponerla en tensión y poner en discusión, porque como decíamos, somos todos diversos y nos atraviesan a todos en diferentes situaciones. Ahora, sumado a esto, o teniendo en cuenta por ahí estas características o estos aspectos que nos atraviesan a nosotros como personas, es necesario que empecemos a identificar justamente cuáles son estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos, ¿sí? Cuando hablamos de los derechos sexuales, justamente refieren a esta idea de poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones, sexuales, a poder vivir una sexualidad sin presiones, ni violencia y ni discriminación, ya sea por orientación sexual o por identidad de género. El de tener acceso a la información, esto que decía hoy Alicia, información confiable, científica, ¿no? En cuanto a sobre cómo son las formas o los métodos de cuidado, y de poder disfrutar, ¿no es cierto?, libremente de la sexualidad y de la intimidad con las otras personas, ¿sí? Todas las personas tenemos justamente derechos a poder disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencias y sin discriminación, que es lo que veníamos hablando, esta posibilidad justamente de poder decidir de qué manera yo vivir mi sexualidad, pero siempre de una manera responsable, y por eso es importante también remarcar la importancia de la educación sexual integral, esa ley 26.150 que justamente establece la educación sexual integral en todos los niveles educativos, tanto primario como secundario, y la necesidad justamente de discutir estos temas. En este sentido, por ahí también invitamos, ¿no es cierto?, a los docentes que puedan o que tengan alguna duda, obviamente que realicen, después le vamos a pasar el correo, pero también que
que buscan las formas, digamos, o que accedan a los contenidos mínimos que también están establecidos en los cuadernillos. Incluso por ahí comentarles que todo lo que estamos trabajando en esta exposición fueron extraídos, digamos, de los cuadernillos de ESI, de secundaria, o sea que son temas que deberían estar trabajándose en las escuelas, y justamente desde la perspectiva también esta idea de la perspectiva de derecho y de género, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los derechos reproductivos, tiene que ver justamente a que todas las personas tenemos este derecho a decidir de manera autónoma y sin discriminación si deseamos o no tener hijos, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo, ¿sí? Sumando un poco o trabajando un poco esta idea de lo que venía diciendo Alicia, que nosotros somos producto también de un contexto social y cultural, en el cual también nos están marcando esto de, bueno, de tener hijos, en qué momento, o muchas veces hasta con quién, y bueno, justamente los derechos reproductivos hacen referencia a que es la persona, somos nosotros quienes debemos decidir justamente de manera autónoma si deseamos o no tener hijos, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo, ¿sí? También esta idea o el derecho de recibir información sobre respecto a los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al método elegido, por una cuestión de que cada cuerpo es diferente, entonces es necesario tener por lo menos un acceso a la información para poder decidir qué método anticonceptivo es el más adecuado en función a mis necesidades, a mis tiempos, a mis formas también, ¿no es cierto?, de qué manera yo elijo vivir la sexualidad. Entonces, en este sentido, los centros de salud tienen una responsabilidad muy importante, ¿no es cierto?, de poder brindar información respecto a cuáles son los métodos anticonceptivos que están disponibles y cuáles son, digamos, los factores que favorecen, cuáles son por ahí las contraindicaciones, porque muchas veces a algunas personas ciertos métodos no les son tan efectivos, entonces es necesario conocer justamente cuáles son esos métodos que a mí realmente van a ser efectivos y cuáles no, o cuáles son las contraindicaciones que existen en función también de mi salud, ¿no? La atención de la salud respetuosa y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto. Así también como en situaciones por ahí de posaborto que están contempladas dentro de los derechos reproductivos. Aquellas situaciones de aborto espontáneo, el de poder recibir justamente una atención adecuada, con respeto y de calidad. También el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo en las situaciones previstas por la legislación nacional y el asesoramiento sobre las opciones en todos los casos. Nosotros en la Argentina actualmente está aprobada la interrupción legal del embarazo en caso de violaciones, de abusos o cuando corre riesgo la vida de la madre. Entonces son situaciones que están contempladas ante la interrupción legal del embarazo y que esto debe ponerse, ¿no es cierto?, a disposición esta información, el asesoramiento y el acompañamiento, ¿no es cierto?, en estos casos, aquellas personas que atraviesan alguna situación y se le dé, digamos, se le permita la interrupción legal del embarazo. Como decíamos, todos somos diversos, por lo tanto todos tenemos los mismos derechos a disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones, sin violencias, ¿sí? Nosotros tenemos que, justamente cuando nosotros abordamos, digamos, esto de los derechos sexuales y reproductivos, tienen que ver justamente con el tema de orientar y poder acompañar en la toma de decisiones de las personas en cuanto a su vida sexual y sobre todo el de poder garantizar justamente una vida sexual saludable y placentera. Un poquito es salir de esto
este tabú, empezar a romper, empezar a discutir o a identificar también a la sexualidad desde la perspectiva del placer, ¿sí? Del disfrute. No tiene que ser una cuestión o centrar una presión o vivirlo bajo una violencia, que son muchísimos los casos también que atraviesan por estas situaciones, el de que, por ejemplo, que podamos definir de qué manera quiero tener relaciones, en qué momento quiero tener relaciones, no solamente cumplir por ahí o el de por dar la satisfacción a la otra persona con la cual yo decido tener relaciones, pero yo por ahí no estoy tan segura o seguro, sino que justamente empezar a saber de que nosotros tenemos la decisión de cuándo, con quién y en qué momento tener relaciones. Esto que veníamos hablando de poder vivir la identidad de género y la orientación sexual de manera libre, ¿sí? No debo ser discriminado o violentado muchas veces, ¿no? O excluido por mi identidad de género o por la orientación sexual. Como decía anteriormente, todos tenemos una identidad de género y todos tenemos una orientación sexual, ¿sí? Y lo que justamente tenemos que poner en discusión o en tensión son justamente estos patrones que por ahí están, o que son hegemónicos y que están establecidos y que nos dicen por ahí qué es lo que es la norma, ¿sí? Esta heteronormatividad que yo hablaba hoy. El del acceder a información y atención con respeto, ¿sí? Justamente esto que les decía, el de poder acercarnos a cualquier centro de salud, no es necesario que uno acceda con los padres o con un adulto, sino que podemos hacerlo de manera personal, digamos, y solo. Y esto es re importante porque muchas veces, al por ahí no tener mucha comunicación o al todavía tener mucho prejuicio respecto a hablar sobre la sexualidad con nuestros padres o con algún docente, siempre buscamos por ahí información o con nuestros pares o a través de los medios de Internet. Y muchas veces en Internet no encontramos, o las fuentes que aparecen en Internet no son confiables, no tienen carácter científico, entonces en este sentido siempre es importante buscar una voz autorizada, digamos, que pueda orientarnos, que nos pueda asesorar, y esto podemos encontrarnos siempre justamente en los centros de salud, que en la mayoría de los casos cuentan con consejerías en derechos sexuales y reproductivos, inclusive en el marco del programa ENIA, que seguramente muchos docentes y estudiantes deben conocer. Se viene trabajando fuertemente justamente en la prevención de los embarazos no intencionales en adolescentes y donde se articula las consejerías de los CAPS con las instituciones educativas y la persona, digamos, que va a recibir información. Recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Este sentido, justamente lo que veníamos hablando, que debe ser de manera también respetuosa, todos los centros en el marco de la ley que hablaba hoy, del Programa Nacional sobre Salud Sexual y Procreación Responsable, está la entrega de métodos anticonceptivos de manera gratuita y una atención está garantizada, digamos, y la atención integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Esto que ya nombraba anteriormente, el de elegir si tener o no tener hijos, con quién, cuántos y cuándo tenerlos, ¿sí? Elegir y recibir los métodos anticonceptivos de manera gratuita, como ya lo dije brevemente, y los controles en los centros de salud y las obras sociales prepagas, y también el acceso a tratamientos para la modificación de los cuerpos, que está garantizado en la Ley de Identidad de Género, ¿sí? Nosotros hablábamos, y por ahí por una cuestión de tiempo, no nos daría, o sea, no tendríamos el tiempo para desplegar, digamos, cuáles son todas las legislaciones vigentes en Argentina, pero son muchas. Tenemos la identidad de género, la de matrimonio igualitario, la del parto respetado, la de la erradicación de la violencia de género hacia las mujeres, bueno, la de la educación sexual integral,
la ley de la creación por ahí del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y así una multiplicidad de leyes y legislaciones, que eso en realidad se traduce en derechos de las personas, ¿sí? Y es necesario conocerlas justamente para que nosotros podamos discutirlas, para que nosotros podamos ejercerlos por sobre todas las cosas, porque muchas veces por el desconocimiento respecto a estas leyes y estas legislaciones vigentes, nuestros derechos son vulnerados, y entonces es necesario justamente tenerlas en cuenta. Acá por ahí algunos derechos sexuales y reproductivos también que aparecen. Como decíamos al inicio, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, ¿sí? Y lo hemos explicado, digamos, porque la sexualidad es inherente a la persona humana, todos estamos atravesados por la sexualidad, entonces necesariamente debe considerarse como un derecho como uno de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Por ahí, algunos de los que no he nombrado en la filmina anterior, por ahí tiene que ver con la posibilidad de prevenir el VIH-Sida u otras infecciones de transmisión sexual. Esto tiene que ver mucho con la promoción, el de poder acceder al preservativo de manera gratuita, porque recordemos que el único método anticonceptivo que previene de enfermedades sigue siendo el preservativo, tanto femenino como masculino, ¿sí? Si bien podemos estar accediendo o tomando alguna pastilla anticonceptiva o algún otro método anticonceptivo para prevenir un embarazo no deseado, pero esto no me previene de las enfermedades de transmisión sexual, y esto es importantísimo, ¿sí? El uso del preservativo desde el momento cero de la iniciación o de iniciar el acto sexual es necesario que esté, porque si no corremos riesgo de acceder, ¿no?, a una enfermedad o a una infección de transmisión sexual, ¿sí? Esto de acceder a los servicios de salud sexual que me informen, asesoren y me den los anticonceptivos, ¿sí? El de recibir atención, apoyos y cuidados en caso que tenga VIH y SIDA, ¿sí? Existe hasta el programa de VIH en el cual se garantiza la medicación. Hoy, en conjunto por ahí con otras organizaciones del espacio de la consejería, estamos trabajando en la cuestión de también de la promoción de esta idea de que indetectable es igual a intransmisible, es decir, aquellas personas que tienen VIH pero que llevan de manera rigurosa el tratamiento, que realizan todos los controles, en donde la serología le da, o la carga viral le da 0, es intransmisible, ¿sí? Entonces me parece que tenemos también un avance significativo en términos de ciencia, y es muy importante conocer. Hasta hace algunos años atrás era una enfermedad por ahí un poco que generaba mucho temor, ¿no es cierto? En donde también los medios de transmisión eran, o se conocía por ahí o se tenía temor de que no quisiera ni siquiera compartir por ahí un mate, un tereré. Hoy sabemos de que una de las formas de transmisión del VIH es a través de un acto sexual o a través de una... del contacto de sangre, digamos, y también hoy con los cuidados y con el tratamiento de manera efectiva, aquellos que tengan una carga viral indetectable, quiere decir que tampoco transmiten en alguna relación sexual, ¿sí? Esto también es importante de poder elegir, ¿no es cierto?, con quién tener sexo, de manera seguro, placentero, libre de toda violencia y o coerción. Vuelvo a repetir por ahí un poco esto, de pensarlo también a la sexualidad o a la cuestión de las relaciones sexuales desde la perspectiva del placer y del disfrute, ¿sí? Si bien tenemos que tener en cuenta estos elementos que decía que tenga que ver con las infecciones o por ahí el de los embarazos no intencionales, si nosotros lo hacemos de manera responsable, de manera accediendo justamente, cuidándonos con los preservativos, etcétera, puedo disfrutar de manera libre y de una forma placentera el acto sexual, ¿sí? Recibir educación sexual integral, esto es fundamental, es un derecho, es una ley,
¿no es cierto?, que nosotros tenemos desde el 2006 en la Argentina, y que justamente nos permite conocer, ¿no es cierto?, la sexualidad o esto que venimos discutiendo desde una perspectiva mucho más integral, y como decía al inicio, un poco más por fuera de esta idea del biológico o de lo médico hegemónico. Esto que ya hablaba del interrumpir el embarazo de acuerdo a lo que está permitido por la ley, y no poner en riesgo mi vida y mi salud en un embarazo, en un parto o un puerperio, ¿sí? En la adolescencia, decir sobre mi sexualidad y mi reproducción. Muchas veces, y esto me parece que es fundamental también, porque muchas veces el adulto quiere imponer sobre la decisión del adolescente, las miradas, muchas veces esta imposición tiene que ver con el temor o con el miedo, y lo que lleva a que muchas veces ante ciertas situaciones no cuenten con el apoyo o el acompañamiento de un adulto y se toman decisiones por ahí no las más adecuadas, ¿sí?, que muchas veces ponen en riesgo incluso hasta su vida. Entonces me parece que es fundamental poder brindar el apoyo de todos los espacios, sobre todo las instituciones educativas, de poder garantizar la educación sexual integral, y eso sí es una responsabilidad de la institución educativa, ¿sí? Y que el adolescente cuente justamente con el apoyo siempre de un adulto y que se pueda sentir acompañado y contenido justamente ante la toma por ahí de decisiones, ¿sí? Para eso justamente es necesario que pueda recibir información, que pueda acceder, para que justamente esta decisión sea de manera responsable y consciente, ¿sí? Que esté sabiendo sobre qué decisión tomar. Nosotros siempre, o cuando iniciamos con el espacio de la consejería, teníamos una frase que decía que si no hay opción, no hay decisión. Si nosotros no ofrecemos al adolescente o a esa persona joven o a las personas en general las distintas opciones que pueden haber, digamos, en cuanto a materia de derechos sexuales y reproductivos, difícilmente yo pueda decidir, ¿sí? Por eso es necesario que de manera responsable podamos brindar esta información. Hasta acá llegamos por ahí un poco con este desarrollo teórico. Sabemos que son por ahí temas que son mucho más amplios, que por ahí nos gustaría profundizar mucho más, pero también los tiempos nos obligan a que los desarrollemos de manera muy general. De todas formas, como yo les decía, ahora vamos a pasar el correo para cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos a disposición, y sobre todo porque tenemos unas propuestas áulicas, digamos, que nos gustaría que lo puedan desarrollar con los docentes en algún momento, en el marco de esta virtualidad, y porque también nos gustaría conocer un poco cuál es por ahí su experiencia respecto a la temática, ¿no? Entonces, en este sentido, por ahí le tenemos planteado 4 actividades. No es necesario que lo realicen las 4, por lo menos una queremos que realicen, ¿sí? Ustedes pueden elegir entre las 4, o el docente puede definir la metodología o la estrategia, de qué manera llevarlo adelante, y que le vamos a facilitar, ¿no es cierto?, en la plataforma también. La actividad 1 tiene que ver con identificando roles y estereotipos. Justamente la idea es que a partir de un listado de preguntas ustedes puedan marcar en una planilla algunas cuestiones que les sucede o que les sucedieron en algún momento, y a partir de ahí, justamente después que puedan visualizar esa planilla, ver cómo fueron marcando estas situaciones, y puedan armar un pequeño relato de no más de 10 renglones en cuanto por ahí cómo se sienten o por qué creen que sean estas situaciones. Hay una guía de preguntas que le van a guiar. Luego tenemos la actividad 2, el cruce y derechos, que justamente ponemos como palabra central derechos, y ustedes tienen que elaborar las referencias y las palabras que se pueden relacionar, ¿no es cierto?, con esta palabra central y con la temática de los derechos sexuales y reproductivos. La actividad 3, a la que denominamos ¿qué pasaría si?, en donde ustedes van a encontrar un pequeño relato de una situación X que le sucede a 2 adolescentes, y luego diferentes opciones cómo podría finalizar esa situación.
Entonces, ustedes deberán elegir una y armar la historia final según la opción que eligieron. Y el último, la actividad 4, tiene que ver con el juego de las etiquetas, en donde van a observar 2 figuras humanas y un listado de palabras divididas por objeto, por orientación sexual, cualidades, etcétera, y ustedes van a tener que elegir de ese cuadro las diferentes palabras y luego armar una historia, ¿sí? En la cual van a tener que ponerle un nombre, en el cual van a poder tener que caracterizar a esta persona y escribir una situación. Esta actividad le pedimos que nos envíen al correo que aparece acá, ¿sí? El de Consejería, Consejería Salud, ¿sí? fix@gmail.com. No sé si lo dije bien porque justo se me tapa acá, me tapó la imagen. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Agradecemos la participación. Esperemos que disfruten de esta quinta expo, Posadas Ciudad Universitarias, que puedan recorrer toda la plataforma virtual, que les sea útil y esperemos que el año que viene, en el 2021, nos podamos encontrar con varios en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales. Y bueno, desearles también mucho éxito, ¿no es cierto?, en esta etapa que la estamos culminando. Y bueno, cualquier cosa a disposición, y bueno, cualquier consulta, aporte o que requieran, lo pueden hacer a través del correo que aparece en pantalla. Ali. Sí, de mi parte también muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos que decía Adriana. La verdad es un gusto participar de este espacio. Seguramente esperamos, ¿no?, que lo hayan disfrutado, que se haya entendido. Y como decía Adri, estamos a disposición en el correo que figura en la pantalla para que nos planteen si hay dudas, inquietudes. Estamos, digamos, disponibles para cualquier consulta, para estudiantes, docentes, y bueno, y finalmente también decirles que las esperamos a todos y a todas el año que viene en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como proyecto educativo de educación superior, y bueno, y que esta expo sea exitosa y que se logren todos los objetivos esperados. Muchísimas gracias y hasta pronto.